Y a partir de aquí todo es toxicidad. Bueno, señores, evidentemente sigo de viaje, evidentemente sigo fuera del lugar, pero seguimos comentando un mogollón de cosas de la actualidad de los videojuegos. Quiero comentar que posiblemente, quizá pues el día de mañana que regreso, pueda encontrar un espacio de tiempo para hacer un directo de charla que os debo de este fin de semana. Aunque bueno, ya buscaremos el sitio porque también tenemos un evento de Capcom a la vuelta de la esquina y me gustaría que en la caja de comentarios me dejaseis si os interesa que lo transmitamos. Pero bueno, vamos al lío. Para comenzar, quiero recordar nuevamente, arrancando la semana, que tenéis disponible a través del link de la descripción a Eneba el código junio 8. Con ese código obtenéis un 8% de descuento incluso sobre videojuegos que ya tienen ofertas establecidas, y no solamente títulos como tal, sino incluso servicios de suscripción como puede ser Game Pass o PlayStation Plus, o incluso, ¿por qué no?, para Nintendo Switch, que ahora mismo pues tiene videojuegos interesantes para jugar en modo online, como por ejemplo es el caso del Mario Kart mismamente. Y bueno, ya sabéis que a través del Nintendo Switch Online también podéis obtener las mejoras para algunos videojuegos en lugar de tener que pasar por el pago tradicional. Así que bueno, para lo que queráis, código junio 8 en vuestra cesta durante el proceso de compra. Pero en fin, al lío. Arrancamos con una última hora acerca de Gears of War Reloaded. Ya saben ustedes, esa versión remasterizada que se lanza a finales del próximo mes de agosto para las consolas Xbox, PlayStation y también, por supuesto, para PC. Lo que sucede es que muchos usuarios tenían que haber obtenido un código de este videojuego, ya que te lo van a regalar si compraste en su momento la versión Ultimate de la anterior revisión que tuvo también este título, porque estamos hablando de un segundo remaster. Pero en fin, muchos pues no lo obtuvieron y finalmente parece que Microsoft se ha puesto manos a la obra. Revisad vuestra bandeja de correo, tanto en Xbox como a través de PC si tenéis este videojuego, y así pues mirad a ver si os han mandado el código correspondiente para que tengáis el título completo. Esto vale incluso para las versiones en formato físico cuando salió en su momento. Sí, en alguna circunstancia lo utilizaste, si jugaste este videojuego y está por tu cuenta, pues entonces deberían de mandarte un código de todas formas. Esto yo lo he comprobado, es decir, conozco usuarios que nunca han tenido este videojuego en formato digital y aún así le han regalado una copia por haberlo jugado en un momento determinado en formato físico. También quiero aclarar que a otros muchos esto no le ha funcionado si lo utilizaron después del pasado 5 de mayo, cuando se anuncia esta nueva versión. Si esa tu circunstancia, pues no te van a regalar el videojuego, podrás comprarlo a precio reducido o podrás jugarlo a través de Game Pass. Pero es eso, si en algún momento lo tuviste y en algún momento lo jugaste, entonces deberían de darte clave, no así si lo hiciste a través de suscripción. Tienes que haber tenido el videojuego. Pero bueno, en general están repartiendo códigos para todo Cristo y al final pues entiendo que el usuario más fan de Xbox y el que por supuesto disfrutó de este videojuego en su anterior versión en un momento dado, pues acabará obteniendo ese código. Pero en fin, un poco de paciencia y echad un vistazo a vuestro correo. Me refiero al correo interno que tienes tanto a través de consola como a través de PC o incluso, por qué no, de la aplicación en teléfonos móviles. Pero en fin, en la caja de comentarios por favor me podéis indicar si estáis teniendo problemas para obtener este código y así pues que la comunidad os vaya leyendo también a vosotros si ya lo habéis podido conseguir y demás. Pero bueno, ahora vamos a hablar del gran lanzamiento que tenemos esta semana, Death Stranding 2, el nuevo título de Kojima. Bien, hoy se supone que tienen que salir los análisis, creo que es en torno a las 2 de la tarde, horario peninsular español, 1 en Canarias, creo que es aproximadamente sobre las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana en horario Ciudad de México. Y en fin, pues ahí vamos a tener impresiones de creadores de contenido y también de prensa del videojuego. Lo comentaremos en detalle durante el próximo vídeo a ver qué tal les ha parecido. Yo en lo personal creo que este videojuego va a tener una muy buena valoración. En ese sentido, en los últimos años se ha tenido un trato con los medios de comunicación bastante favorable para que estos videojuegos suelen tener mejor recepción de la que tuvieron en su momento, porque recordad, el primer Death Stranding, en realidad si os vais a Metacritic y todo este tipo de páginas, creo que tiene un 81, un 82 aproximadamente.
No son las típicas notas que reciben estos videojuegos hoy en día, que básicamente es difícil que bajen del 89 o el 90, y yo creo que va a estar situado por ahí. Pero más allá de eso, no me interesa la puntuación que le pongan, en general nunca me ha interesado, sobre todo es lo que me tengan que contar. Porque si a mí un medio de comunicación me dice que Death Stranding 2 tiene un 95 de nota, y luego lo que leo es que la experiencia es similar a la del primer videojuego, entonces me da exactamente igual. Porque yo en lo personal, Death Stranding, ya sabéis, los que seguís este canal, que siempre lo he considerado el videojuego más aburrido que he jugado en los últimos 25 años. Básicamente es una manera de deciros que todo lo que he jugado a lo largo de este siglo. Y en general, pues ya os expliqué en su momento dado que aunque algunos me tienen como básicamente hater y ese tipo de cosas, es porque a mí en un videojuego lo que me gusta es jugar. Puede estar muy bien la historia que me cuente ese videojuego. Si la parte de experiencia jugable no es interesante o me resulta aburrida, pesada, tediosa, me da exactamente igual todo lo demás. Y alguno me dice, Semos, entonces Hellblade 2 no debería de gustarte. Hellblade 2, o su primera entrega si lo preferís, tienen como condicional que es un videojuego de 7-8 horas. Si te dura 9 o 10 horas, simple y llanamente es porque estás muy perdido. O sea, no es un videojuego que te deba de durar demasiado. Y eso en su momento, cuando lo analicé, dije que jugaba a su favor. Porque es un videojuego que si hubiera durado entre 15 y 20 horas, también me hubiera resultado lo mismo. Insoportable, infumable. ¿Sabéis cuál es el problema de Death Stranding? Que es un videojuego de 40 horas fácilmente si te lo quieres explayar en condiciones, porque ya sabéis que la historia es bastante densa. Y en su día, de hecho, comenté que Death Stranding me parecía que tenía una historia muy chula. Tenía una historia bastante interesante en todos los sentidos. A mí me gusta el diseño de ciertos personajes, el diseño de ciertos momentos, sobre todo a nivel cinematográfico. O sea, me resultaba muy espectacular, ¿no? Yo sobre eso no tengo ninguna queja y mucho menos sobre el motor gráfico. Yo creo que Death Stranding es uno de los videojuegos que mejor va a aprovechar los motores gráficos que tiene Sony PlayStation y más concretamente este, que es el que hace Guerrilla. Pero sobre todo quiero ver qué es lo que nos dicen acerca de la experiencia jugable. Para este videojuego se comenta que quieren implementar algo más de acción, solo que sin perder la esencia. Esa esencia de título contemplativo, donde llevas un equipaje bastante grande, considerable, y tienes que transportarlo hacia unos lugares determinados. Y en fin, el trayecto, el camino es la esencia de Death Stranding. Así es como funciona el videojuego. Y al final, pues ya sabes que tiene pues ese universo conectado con otros jugadores, pero no de manera invasiva, sino que de hecho otros usuarios pueden crear puentes, tiras a lo largo de diferentes lugares para que te sea mucho más fácil el recorrido. Otro elemento que, repito, siempre me ha parecido interesante del primer videojuego, pero luego si la experiencia es andar durante horas sujetando dos gatillos a la vez para que no se me caigan los paquetes que llevo a las espaldas, pues honestamente no tengo tiempo para eso. Pero eso, repito, es mi sensación personal. Hay quien considera que esto es una obra maestra y demás. Yo jugaré al videojuego, os dejaré mis impresiones y análisis. Creo que en muchas cosas va a mejorar, pero repito, mañana obtendremos los análisis y por supuesto le daremos una vuelta a todo lo que nos tengan que comentar. Pero en fin, ¿qué es eso? Quiero dejaros aquí ya un poco cuál es mi expectativa acerca de este videojuego y a partir de ahí pues ya tocará jugarlo. También tengo unas expectativas bastante calmadas y moderadas conforme a la videoconsola Xbox, entre comillas, eso sí, que se lanza a finales de año, porque es la nueva portátil de Asus. Estamos hablando de la ROG Xbox Ali, una plataforma que ya se ha empezado a registrar en diferentes tiendas. Aquí en España, por ejemplo, la podemos encontrar ya en la tienda Game, así como en otros países de Estados Unidos, por ejemplo, también podéis localizarlo en diferentes lugares. Y en fin, todavía no se ha estimado un precio oficial de lanzamiento, aunque según lo que se ha ido filtrando durante las últimas horas, últimos días o incluso semanas, se espera que la plataforma principal, la más cara de todas, tenga pues un valor aproximado de $899 y mismo precio equivalente en euros. Y cuando digo equivalente es que sería la misma cifra, literal, 899 euros. Mientras que la consola de, digamos, menor valor, aunque aún así sería bastante potente, la versión blanca, tendría pues un precio aproximado de unos $600 y 600 euros. Esto, repito, que todavía no se ha confirmado, no es un precio que me extrañe para absolutamente nada, principalmente
porque son los estándares en los que se mueven estos modelos de la misma compañía, de la misma plataforma en el mercado actual, que por supuesto tienen que bajar estos dispositivos. Incluso la primera ROG Ally en su día bajó rapidísimamente porque nadie se podía permitir dejarse ese dineral en una plataforma portátil que al fin y al cabo es básicamente un PC. Aquí la idea es que eso sea una experiencia más cercano a las videoconsolas, aunque no tengas todo tu catálogo de consola. La idea es que tú pues puedas manejar una buena parte de ese catálogo y a futuro incluso vayan mejorando, pero repito que eso lo iremos comentando en el canal y por supuesto, si me lo puedo permitir, pues os traeré unas primeras impresiones acerca de este dispositivo. Ahora cambiamos a un tema completamente diferente. Vamos a hablar de la polémica suscitada en torno a Sonic Racing, ya sabéis, el nuevo videojuego que saldrá el próximo 25 de septiembre, un día antes de que aquí servidor cumpla años, y desde luego que es un videojuego que en lo personal me interesa mucho. Ya sabéis, un juego de carreras, un juego de tipo arcade de toda la vida, donde manejamos a los principales personajes de la franquicia Sonic. Tampoco tiene mucha más vuelta de hoja. También hay otros personajes añadidos del universo de Sega, como por ejemplo el protagonista de Like a Dragon, y así como otros cuantos personajes conocidos, véase el prota de Persona 5. Bien, todo eso siempre me ha parecido muy interesante y seguramente no sean los únicos que van a llegar. Ya han avisado de que va a haber un contenido gratuito para este videojuego en forma de nuevos personajes, nuevos coches y algún que otro aliciente durante los próximos meses. Vale, hasta aquí todo bien. El problema es cuando hemos visto esto que estoy dejando ahora mismo en pantalla, que antes de que se lance el videojuego ya básicamente te están anunciando los contenidos de pago. Te han puesto personajes como el de Minecraft, esto ya se conocía cuando anunciaron el videojuego. Te han puesto también personajes de Bob Esponja y de las Tortugas Ninja, además de Avatar. No Avatar la de James Cameron, no, sino el otro, el más conocido de antes. Vale, pues eso va a formar parte de un pase de batalla. Un pase de batalla que, ya os digo yo, no será gratuito, será un pase de batalla que vendrá en forma de pago, bien comprando ediciones superiores del videojuego o bien pagándolo de manera independiente si tienes el videojuego base. Y además de todo, en la edición deluxe, ¿adivinen qué? Cochecitos, trajecitos y posiblemente a futuro algún personaje incluso de la propia Sega. Vale. Esto, repito, ha formado mucha polémica, pero bueno, recuerdo que este videojuego estará disponible para todas las plataformas y añado que en Nintendo Switch 2 no va a ser código en caja ni tampoco el cartucho medio vacío. No, parece que va a venir en un cartucho completo. Ojalá Sega siga por esa senda porque desde luego a mí me va a dar muchos puntos comprar sus videojuegos ahí. Sobre todo los de este tipo que pueden venir muy bien para jugarlos en modo portátil y sobre todo si los quieres tener en formato físico. Pero bueno, el paréntesis es el siguiente. He visto gente justificando eso y a mí ya, la verdad, me perturba. No lo de los cartuchos, eso está bien. Me refiero a lo de los pases de temporada, diciéndome que es que eso es normal, que no pasa nada, que eso pues no lo pagues si no quieres. Señores, todo esto que estamos viendo aquí, antes en los videojuegos te venía dentro del juego y alguno me respondía: pero, a ver, Semos, son personajes que no tienen nada que ver con Sega, entiende que eso se tiene que pagar por separado. ¿Ah, sí? ¿Os acordáis de Soul Calibur? Sí, uno de los mejores videojuegos de lucha de todos los tiempos, posiblemente. En sus secuelas, sucesivos videojuegos que llegaron, tuvimos personajes como Spawn, tuvimos personajes como Darth Vader, tuvimos personajes como Yoda y así otros muchos invitados, véase incluso algunos de los personajes de Assassin's Creed. Sí, los tuvimos dentro de esos videojuegos, eran licencias que no tenían nada que ver con estos títulos. ¿Y sabéis qué? Se conseguían jugando. Sí, estaban dentro del propio videojuego. Ahí nadie te colaba la de es que son personajes ajenos a la marca. Pues estaban ahí, fijaros cómo son las cosas, estaban ahí. Señores, no deje que le toman el pelo, por favor. Esto nos lo llevan metiendo desde hace muchísimo tiempo y hemos normalizado algo que no era normal. Esta gente simplemente quiere sacar un videojuego y que con el tiempo no tengan que sacar nada más y cobrarte más de 100 euros por cada título.
Por cierto, hablando de Sega, se les ha colado en uno de sus informes las fechas aproximadas donde vamos a tener algunos de sus siguientes videojuegos, como por ejemplo Persona 4 Revival. Ya sabéis, un relanzamiento de este videojuego pero con mejoras, sobre todo en el apartado visual y correcciones en el apartado jugable. Un remake, básicamente. Pues bien, este videojuego y también lo nuevo de Ryoga Gotoku, ya saben ustedes, los creadores y estudio desarrollador de la saga Yakuza, no van a estar disponibles hasta el próximo año fiscal 2027. ¿Esto significa que hasta 2027 no salen? No. Esto lo que significa es que a partir de abril 2026 hasta marzo de 2027 es la horquilla elegida para que estos videojuegos salgan. Los condicionales, pues seguramente calendario de lanzamiento y obviamente también un poco el estado del desarrollo que tengan estos títulos, así que toca esperar. Mucha paciencia, pero acabarán llegando más pronto de lo que pensáis, al igual que puede ser el caso de Final Fantasy XVI, el título de Square Enix, que ya saben ustedes acaba de lanzarse en Xbox. Pues sobre esto le han preguntado al director del videojuego y han dicho, bueno, ¿qué te parece la experiencia de que tu título llegue a más plataformas, a más sistemas? Y ha dejado caer básicamente de que obviamente están contentos y sobre todo lo que le toca a nivel personal, como todo artista quiere que todo el mundo disfrute de su trabajo y lo vea, pero dice también una frase muy interesante: ahora solo nos queda Nintendo. Y bueno, es una manera muy bonita de decir que acabarán porteando el videojuego para dicha plataforma. Esto fue un mensaje muy parecido que dio el año pasado cuando le preguntaban acerca de Xbox y decía pues que sería muy bonito, que él de hecho le gustaría y que esperaba dar grandes noticias acerca de ese asunto. Obviamente estos directores suelen estar atados de manos para decir esas cosas, ellos son los creadores del contenido, pero al fin y al cabo esa noticia la tiene que dar la distribuidora, eso lo tiene que dar la propia compañía y eso va a acabar sucediendo. Yo entiendo que de momento pues ese trabajo no lo han podido hacer. Square ya sabéis que es una compañía un poco lenta para hacer lo que son versiones de diferentes plataformas, han tenido problemas en PC y bueno, en fin, ya sabéis un poco cómo trabajan, ¿no? Pero los que lo estáis esperando para Nintendo Switch, tranquilidad que también va a llegar. Todo lo de Square ya está entrando en el ámbito multiplataforma, están abandonando su etapa anterior de exclusividades, la cual no les ha salido bien, y no porque lo diga yo, sino porque la propia compañía ha determinado que estaban en el peor momento de su historia a nivel financiero. Han acabado con esa época, espero que en adelante les vaya mejor. En la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás podéis dejar lo que serían vuestras opiniones y por supuesto os invito como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.